actúan también que te hacen diferentes tipos de cambios, diferentes dólares. Hay un dólar para el productor de soja, de trigo, de girasol, el del lácteo, de ganadería, pero también el industrial. Entonces, cuando se establecen derechos de exportación y por consiguiente se establecen diferentes tipos de cambios, al establecer diferentes tipos de cambio, lo que hace la política económica es decir, a qué sector voy a proteger, voy a tratar de beneficiar frente a sectores que son más competitivos. Es evidente, es obvio, a partir de lo rápido que yo les mencioné, pero que también Néstor también le dijo, que el sector agropecuario es muchísimo más competitivo que el sector industrial. Por consiguiente, si se quiere un modelo industrial que sea el eje rector de un modelo de desarrollo y que el sector agropecuario esté subordinado a ese desarrollo industrial porque hay una decisión política previa que es la de la inclusión social y el desarrollo económico con inclusión social, es que se necesita tratar de equiparar esa competitividad diferencial que hay entre la industria y el sector agropecuario. Por eso tenemos derecho de exportación del 35% de la soja y para las exportaciones industriales es del 5%, porque intervienen los derechos de exportación, en este caso, como una herramienta ya no de política comercial, como les mencioné antes, no de política de precios, sino como una política industrial. Ustedes fíjense en cada uno de los factores relevantes a nivel de política económica que pasan a tener los derechos de exportación. O sea que también tiene un factor relevante como política industrial. Dicho esto, simplemente también como descripción del actual momento, la verdad que Argentina con la 125 ha retrocedido en la discusión de desarrollo económico a lo que yo denomino a un desarrollo, un debate precapitalista moderno. Si uno ve el desarrollo de los países, entre comillas, exitosos, y que tienen base industrial, y la verdad que la discusión sobre la renta agropecuaria ya ha sido superada. Es difícil encontrar hoy un país que discuta la renta agropecuaria como se discute en Argentina, el nivel de virulencia que se tiene, el nivel de atraso conceptual sobre lo que implica un modelo industrial. Los brasileños ya la superaron con el tema del café, Estados Unidos lo superó cuando fue la guerra de secesión, cuando fue el tema norte-sur y el tema del algodón, los europeos hace rato, hasta Japón, digamos, cuando fue el tema de pasar de un sistema feudal de la dinastía Meiji a un desarrollo capitalista moderno con base industrial. La verdad que uno ve los desarrollos más o menos exitosos con sus particularidades, tampoco es para comparar cada uno, ¿no? Superó la discusión de la renta agropecuaria. Argentina, con la 125, y como les mencionaba antes, la verdad que ha vuelto ahora a una discusión del precapitalismo moderno. Es un atraso tan sustancial que a veces resulta difícil decir, bueno, ¿cómo es que se llega a este debate? Que la verdad que está superado. Yo invito a que me digan qué otro país lo discute. La verdad, no. Uruguay, pero la verdad que no tiene base industrial Uruguay. Entonces, pongo Uruguay así como de referencia inmediata, que puede ser. No existe país de mediano desarrollo que discuta la renta agropecuaria, y bueno, Argentina sí. Yo creo que es una particularidad a pensarla precisamente por este debate que hay sobre el sendero del desarrollo en Argentina. Un último factor, que lo dejé último, pero que durante gran parte de todo este debate pasaba a estar central, era el tema de la recaudación. Bueno, el derecho de exportación, esto que es un impuesto, lo único que le importa es el tema de recaudar. Y sí, es importante, la verdad que sí. Es un factor importante. ¿Y cuál es el problema? Digamos, es obvio que si se pone como que sea el único factor, se están olvidando de lo que yo considero también hay otros factores de política
industrial, de política de comercio exterior, de política de precios, de política de intervención en la organización de política agropecuaria, vinculado al tema monocultivo y soberanía alimentaria, pero también es una política que sirve de recaudación. Y no está mal que sea de política de recaudación. A ver, estamos hablando de un sector económico y más o menos debe estar en el primer lugar de evasores. No es que hay que dudarlo mucho. Y también debe estar en el primer lugar de empleadores en negro. Y también debe estar en el primer lugar de explotación, marginación y de humillación a sus trabajadores. Y bueno, que haya alguna herramienta, una herramienta que la verdad no es la ideal, los economistas, no yo, diría, es un subóptimo, sería un segundo mejor, y la verdad sería mejor un impuesto a la ganancia, pagar más de impuesto inmobiliario rural. Ya vemos lo que pasa cuando quieren pagar chaucha y palito, quieren pagar chaucha y palito cuando pasa en la provincia de Buenos Aires. Escandaloso lo del impuesto inmobiliario rural. Entonces, la verdad, frente a ese escenario, y bueno, que se recaude precisamente en esos sectores que son privilegiados fiscalmente, privilegiados a nivel de la estructura tributaria, y que son los principales evasores de Argentina. Evasores, empleadores en negro, operaciones en negro. Ojo, no solamente el productor, el acopiador y el exportador. Sumado a que cuando se aplican los derechos de exportación, en ese contexto que yo les mencioné de mega devaluación y precios internacionales elevados, surge de una destrucción del aparato estatal y por consiguiente también de su situación fiscal, que hacía necesaria e imperiosa la recaudación de recursos rápidos para hacer frente al mantenimiento de los despojos del Estado y fundamentalmente también para hacer frente al pago de la deuda. Si la alternativa es el ajuste ortodoxo de la década del 90 para poder hacer frente a los gastos, y el ajuste ortodoxo era, como bien lo padecimos, baja de salario, despido de personal, achicamiento del gasto público, disminución de la inversión, bienvenido sea el cobro de derecho de exportación como recurso recaudatorio, teniendo en cuenta que equivale, depende del periodo 2003-2008, entre 55 y 75%, depende de los años, del total del superávit fiscal, o sea, de los excedentes entre los ingresos y los egresos del Estado. Entonces, para cerrar, los derechos de exportación, como les mencioné, es un tema que excede el tema de recaudación, excede una visión así abstracta, es contra un yuyo o es a favor de la distribución del ingreso. Me parece que tiene una complejidad, tiene una integralidad a nivel de la intervención en diferentes ámbitos de la política económica, que no hace que sea exclusivo y como herramienta mágica de la política económica, pero sí necesaria para intervenir en cada uno de estos factores. Tomando cada uno de estos en forma conjunta, considero que los derechos de exportación son fundamentales, son necesarios. Sin los derechos de exportación, no nombré ni una sola retención, o sea, todo un esfuerzo, los derechos de exportación hace a la defensa fundamentalmente de los intereses de la mayoría. Y por consiguiente, la defensa de los derechos de exportación, que el Poder Ejecutivo tenga esa facultad para poder aplicarlo, hace fundamentalmente a defender, como les decía, los intereses de los sectores populares. Bueno, muchísimas gracias.